Bienvenidos de nuevo a Egipto al Descubierto. Hoy vamos a hablar de un tema que también ha hecho correr ríos de tinta por las analogías que tiene la religión o las costumbres del antiguo Egipto con las religiones actuales, sobre todo con el cristianismo. ¿Sabíais que hay muchísimas coincidencias? ¿Me acompañáis a verlas? Durante muchísimo tiempo, lo que se conoce como la media luna fértil fue lo que podríamos llamar la cuna del poder de un único dios, junto a los llamados dioses menores. Esos dioses son los que ayudarían a pasar con bien al más allá, enfrentando a la tan temida muerte. Durante la dinastía 18 en el Imperio Nuevo de Egipto, hubo un rey que se atrevió a enfrentar al poderosísimo clero de Amón, proclamando que el dios principal, que no el único, era Atón. Ese rey fue Akenatón. Como primera analogía, tenemos que referirnos a su maravilloso himno de Atón, pero si lo comparamos con el Salmo 104 del Antiguo Testamento, nos encontramos con un parecido más que razonable. En Egipto tenemos a Ra, dios creador, que fue el más importante desde casi los comienzos, y le acompañaban, por ejemplo, Tot, dios de la sabiduría, Geb, la tierra, o Nut, el cielo. Este mismo principio está representado en el cristianismo, en la que tenemos a Dios como Padre Creador, encarnado en su Hijo Jesús. A su vez, está rodeado de santos, que podríamos identificarlos como dioses, entre comillas, a quienes se pide intercesión y que también son en cierto modo adorados. Santa Gema, San Antonio, Fray Martín de Porres, San Pancracio. Vamos a ver ahora similitudes en el Antiguo y Nuevo Testamento con las costumbres y mitología del Antiguo Egipto, enumerándolas para ver la cantidad de coincidencias que hay entre la antigüedad y las creencias cristianas actuales. Amón fue otro de los dioses con más relevancia en Egipto, a la par que Dios Padre en el judaísmo y en el cristianismo. Ambos son omnipresentes y el que habita en todas las cosas. Dios es invisible y Amón es llamado el oculto. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín, engañando a Abel, se lo lleva a un lugar apartado y lo mata a causa de la envidia que le producía no gozar del favor de Dios como sí lo tenía Abel. En Egipto, Set mata a su hermano Osiris también por envidia y por quitarle el trono de Egipto. También por medio de engaños y con la ayuda de 72 cómplices, 73 con Set, consigue que Osiris se meta en un sarcófago, sellándolo y arrojándolo al Nilo. Isis encuentra finalmente el cuerpo y Set, al enterarse, corta a Osiris en 14 partes. Estas partes serán depositadas en 14 templos que serán objeto de peregrinaje y de los que conocemos algunos: Abidos, Letópolis, Heliópolis, Busiris, Menfis, Mendes, Isla de Vigue y Templo de Fide. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es traicionado por Judas, una persona muy querida por él. Se pone de acuerdo con el Sanedrín y le traiciona. El Sanedrín constaba de 72 miembros, 73 con Judas. Jesús hace el camino hacia el Gólgota y el cristianismo durante la Semana Santa realiza el llamado Vía Crucis, 14 estaciones en 14 iglesias, para hacer figuradamente el mismo recorrido que Jesús hizo durante la Pasión. Es decir, en Egipto tenemos 72 traidores, 73 con Set y 14 lugares. En el Nuevo Testamento tenemos 72 traidores, 73 con Judas y 14 estaciones o paradas. El cristianismo también nos habla de una trinidad o tríada divina. En Egipto tenemos a Osiris, Isis y Horus. La Virgen María es la madre de Jesús por obra del Espíritu Santo, que se representa con una paloma. Isis, para poder concebir a Horus estando ya muerto Osiris, se convierte en Milano por medio de la magia y puede por fin concebir a su hijo. Una parte muy importante del paso al otro mundo es la psicostasia o el pesaje de corazón. Vemos a un lado el corazón del difunto, que tiene que estar al mismo nivel que la pluma de la justicia, Maat. En medio aparece un monstruo llamado Amit,
que espera paciente para devorar el corazón en caso de que éste pesara más que la pluma. Esto significaría que el difunto había pecado y no pasaría al otro mundo feliz. Para ello debería hacer una confesión negativa que demostrara que no había cometido ninguna falta y la balanza estaba en equilibrio. Este mismo caso lo encontramos en Job 31, 5, 6 y en Daniel 5, 27 del Antiguo Testamento. Ya en época medieval vemos al arcángel San Miguel con la balanza en la mano y el contexto es el mismo. Vemos que el diablo está a la espera de llevarse el alma del muerto, pero pesa más con lo que se queda con las ganas, ya que el difunto no ha cometido faltas. Otro ejemplo, aunque hablamos del Antiguo Testamento y del Imperio Antiguo, lo encontramos en la Torá. Hay un pasaje que nos recuerda quizá demasiado a un relieve que encontramos en la tumba de Ankh-Mahor de la sexta dinastía en el Imperio Antiguo. En esta tumba podemos ver cómo se está practicando la circuncisión del individuo. También en el Antiguo Testamento, la analogía de estas creencias es muy llamativa en los capítulos 22 y 23 de las llamadas Instrucciones de Amenemope, datado entre las dinastías 19 y 20 con proverbios del Antiguo Testamento. Es tan similar que se piensa que Proverbios es una traducción directa del capítulo 30 de las Instrucciones de Amenemope. Volviendo al cristianismo, vamos a ir enumerando de nuevo para no entrar en muchos detalles, porque entonces el vídeo duraría horas. Es muy famosa la similitud que encontramos entre las representaciones de la Virgen María con Jesús en brazos y las imágenes de Isis sosteniendo a Horus, como dije al principio. En Egipto, la momificación solo podía comenzar una vez pasados 3 días del fallecimiento. En el caso de Jesús, Marta y María le avisan de que Lázaro está muy próximo a morir, pero Jesús solo aparece después de 3 días de haber fallecido, a pesar de que, como he dicho, se le avisó mucho antes de la muerte inminente. Si nos fijamos en las representaciones que tenemos de Lázaro en numerosas pinturas, podremos ver que no está amortajado con un paño o sábana, sino que está envuelto en tiras de lino, es decir, momificado. María es avisada por un ángel de que va a tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo y que salvará al pueblo de sus pecados. En Egipto hay un texto llamado Libro de Sekhmet Haemwaset, que dice así: Sadmi se acostó una noche y soñó que un espíritu luminoso le hablaba diciéndole: Mahimashit, tu mujer ha concebido de ti. Al niño que dará a luz se le llamará Senosiris y serán numerosos los prodigios que hará. Un texto extremadamente parecido lo encontramos en la anunciación del ángel a María para decirle que va a tener un hijo llamado Jesús. Jesús resucita, pero ya no está en la tierra, está en el cielo. Osiris de alguna manera resucita también y puede engendrar un hijo. Tampoco está ya en la tierra, sino en los campos de Ialu, es decir, en un mundo feliz donde él reina. En el templo de Edfu hay un relieve en el que vemos a Horus lanceando a una especie de cerdo que es como se representa a Set en muchas ocasiones, es decir, el mal. Y en el cristianismo tenemos la misma imagen, San Jorge lanceando a un dragón que también representa al mal. En cuanto a tradiciones, también tenemos muchos ejemplos. En Egipto hacían una celebración a la que llamaban la Bella Fiesta del Valle, y en ella se rendía culto a los muertos para honrarlos. Los cristianos hacen la misma celebración el día 1 de noviembre, Día de los Difuntos, en que se acude al cementerio para honrar a los muertos. Aunque esto ya es en época grecorromana, se rendía culto a Serapis, deidad sincrética de ambas culturas, creyendo que para pasar limpias a la otra vida era necesario el arrepentimiento. La confesión y el perdón se obtenían mediante la inmersión en el agua. Los cristianos realizan la misma ceremonia para limpiar los pecados, y es a lo que llamamos el bautismo. Para terminar, vamos a ver 2 cosas que son extremadamente curiosas. En Austria, en la abadía de Melk, se encuentran los monjes benedictinos, que tienen una llamativa costumbre. Cuando un monje fallece, varios de sus órganos se extraen y se depositan en cajas para su conservación. No sé a vosotros, pero a mí me recuerda mucho a los vasos canopos que contenían las vísceras del difunto para preservarlos. Y ya como broche final,
una escena muy especial que se encuentra en la capilla del nacimiento del templo de Edfu. En ella se ve a Horus, recién nacido, y a él se dirigen 4 personajes. 3 portan en sus manos oro, incienso y mirra, y el cuarto lleva un libro en sus manos. Tendremos que trasladarnos al 6 de enero de nuestros días para ver llegar a los Reyes Magos, que eran los que adoraron a Jesús con oro, incienso y mirra. Estaréis pensando que he dicho que 4 personajes adoraban a Horus niño, y Melchor, Gaspar y Baltasar evidentemente son 3, con lo que no serían iguales, pero ¿sabíais que los Reyes Magos fueron 4 realmente? El cuarto dicen que figura en algunos textos antiguos y formaba parte de la caravana que iba a adorar a Jesús. Por una serie de circunstancias no llega a Belén y estuvo buscando a Jesús toda su vida, pero eso es otra historia. Espero que os haya gustado el vídeo. Os invito a que os suscribáis al canal y le deis a like, pues es lo que más me ayuda. Gracias por estar en Egipto al descubierto.